Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el trabajo práctico número 1 de números complejos en una serie de 10 ejercicios que tratan sobre operaciones básicas. Como podemos ver, son multiplicaciones, el conjugado de un número complejo, elevación al cuadrado de números complejos, relaciones o divisiones entre números complejos, potencias de números complejos y elevación del número complejo i a diferentes potencias. Empecemos. Bien, como primer ejercicio tenemos i que multiplica 3 menos 2i y eso a su vez multiplica a 1 más i. Aquí quiero destacar que i pues es la raíz de menos 1 y será la notación que ocuparemos en adelante. Entonces, lo primero que podemos hacer es empezar multiplicando este par de factores, dado que la multiplicación para los números complejos es asociativa, pues podemos multiplicar i por 3, que nos queda 3i, i por menos 2 i, que nos queda menos 2, i por i, pues nos queda i cuadrada. Esto posteriormente se multiplica por 1 más i. Ahora quiero hacer énfasis en este término de i al cuadrado. Dado que i está definido como la raíz de menos 1, tenemos que i al cuadrado pues es i por i. Es decir, que tenemos que es menos 1 al cuadrado, la raíz de menos 1 al cuadrado. Y pues esto, las raíces con el cuadrado, justamente nos queda que es menos 1. Entonces, esto lo podemos reducir de la siguiente forma, teniendo 3i. Comentamos que se vuelve en menos 1, con este menos 1 es más 2. Y este factor pues se multiplica a 1 más i. Para multiplicar números complejos tenemos que tomar cada uno de los elementos y multiplicarlo por los siguientes como si fuera un binomio en variable real, de esta manera. Entonces, tenemos que esa operación la podemos reducir o realizarla con 3i por 1, pues tenemos que es 3i. 3i más por i pues sería más 3 por i cuadrada, 2 por 1 pues serían 2 y 2 por i pues son 2i. Aquí agrupamos, tenemos que este es i al cuadrado es menos 1, entonces tenemos que es 2, quedamos que este es menos, entonces queda 3, y la parte imaginaria nos queda que es 3 por esta parte, más 2, y eso multiplica ahí de este factor. Esto es 2 menos 3 es menos 1, más 3 más 2 son 5i. Y con esto obtenemos nuestro resultado. Bien, como segundo ejemplo tenemos esta multiplicación de números complejos, donde quisiera hacer primeramente la observación en este término de aquí, que tiene una línea aquí arriba. Esa línea significa complejo conjugado, y eso es que si nosotros tenemos un número complejo a más bi, donde a y b son reales, y este es un número complejo que llamamos z, tenemos entonces que el número z complejo conjugado, que así se llama este, conjugado, pues este va a estar definido como a menos bi. Es decir, podemos observar que el signo de la parte imaginaria cambia de valor.
y eso es a lo que le llamaremos conjugado, y será representado por una línea arriba del número complejo. Entonces, teniendo eso, pues vemos que nuestro problema lo podemos escribir como 1 menos i que multiplica a 1 menos 2i que multiplica a 1, y cambiamos el signo de la parte compleja, que aquí es menos, cambia más 2i. Y realizamos la operación usualmente. Empezamos por este par de números. Tenemos 1 por 1 es 1, menos i por 1 es menos i, 1 por menos 2i es menos 2i, y menos por menos nos da más, pero i por i nos va a dar menos 1. Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Y entonces menos i por menos 2i nos queda menos 2. Y esto multiplica a 1 más 2i. Reducimos primeramente lo que está dentro de este factor, de este paréntesis, y reducimos 1 menos 2 es menos 1, y menos 1i menos 2i pues son menos 3i, y eso multiplica 1 más 2i. Nuevamente multiplicamos, y entonces tenemos menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por 2i es menos 2i, menos 3i por 1 pues es menos 3i, y 3 por 2 son 6, y por i es i cuadrada, que es menos 1, con este menos se vuelve más, y tenemos que es reduciendo, menos 1 más 6 son 5, y 2i menos, sumando menos 2i menos 3i son menos 5i, y con eso encontramos la respuesta solicitada. Bien, para el tercer caso tenemos un producto de números complejos con una resta de un número complejo conjugado, y al final todo es complejo conjugado. Veamos aquí que el orden de la operación es similar a la del álgebra convencional, en el sentido de que tienen una prioridad. Aquí la prioridad está dada por la multiplicación y después por la resta. Entonces lo primero que hay que realizar es primero el producto, después la adición o resta con el otro número, y no primeramente la resta y después el producto. Entonces veamos primeramente por bloques cuánto es menos 2, 2 por menos 5i que multiplica a menos 1 menos i, que es esta parte de aquí. Tenemos entonces que esto es 2 por menos 1 son menos 2, 2 por menos i son menos 2i, menos con menos da más, y 5i por 1 pues son 5i, y menos por menos da más, y tenemos que 5 i por i pues es i cuadrada, y esto pues tenemos que esto se convierte en, como i al cuadrado es menos 1, esto se convierte en menos 5, y entonces tenemos que es menos 5 menos 2 son menos 7, y 5i menos 2i pues son más 3i. Entonces podemos reescribir este número complejo como 2 menos 5i complejo conjugado menos el resultado que obtuvimos de la multiplicación, que es menos 7 más 3i, y todo eso es su complejo conjugado. Ahora este de aquí, lo siguiente pues es obtener el complejo conjugado de este número, que sería 2, cambiamos el signo, es más 5i, el signo solo de la parte imaginaria,
y aprovechamos y también este menos lo multiplicamos con lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos menos por menos son más 7, menos por más son menos 3i, y a todo eso pues es su complejo conjugado. Entonces tenemos que es 2 más 7 son 9, y 5i menos 3i son más 2i, y todo esto complejo conjugado. Por lo que pues al cambiar el signo de la parte imaginaria tenemos que es 9 menos 2i, y esto pues es el resultado que estábamos buscando. Bien, como siguiente ejercicio tenemos este número complejo que está elevado al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplificar lo que está dentro del corchete cuadrado y posteriormente se elevará al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos que esto es igual a 2 menos 5i. Multiplicamos esta constante por este número complejo y entonces tenemos que es 3 por menos 1 son menos 3. 3 por menos i pues son menos 3i, y esto al cuadrado. Simplificamos los números reales, 2 menos 3 son menos 1, y también los números imaginarios, menos 5 menos 3 son menos 8i, y eso al cuadrado. Ahora el que esté elevado al cuadrado también lo podemos expresar que el producto está realizado con el mismo de esta forma. Entonces pues realizamos el producto de cada uno de ellos y tenemos que es menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 8i pues es más 8i, menos 8i por menos 1 son más 8i, y 8i por 8i pues menos por menos tenemos más, 8 por 8 son 64 por i cuadrada. Recordemos que i cuadrada es menos 1, y entonces esto lo podemos escribir como 1. Estos son 8 más 8 son 16i, y este de aquí por el menos 1 se convierte en menos 64, y tenemos que es menos 64 más 1 son menos 63 más 16i, y este es el resultado que buscábamos. Bien, el siguiente ejercicio es muy similar. Tenemos una suma de números complejos primeramente y después ese se eleva al cuadrado. Entonces primero simplifiquemos. Tenemos que el número complejo lo podemos escribir como 2 menos 5i. Este más pues no está afectando realmente para nada lo que está dentro del paréntesis, entonces se conservan los signos menos 1 menos i, y este menos 1 tampoco está afectado por los paréntesis ni por ningún signo, y esto al cuadrado. Tenemos que es 2 menos 1 menos 1 pues son 0 en la parte real, y menos 5i menos 1i pues son menos 6i, y eso elevado al cuadrado. Esto lo podemos escribir como simplemente menos 6i por menos 6i porque está elevado al cuadrado, y pues este nos queda menos por menos da más, 6 por 6 36, pero i por i es i cuadrada que es menos 1, y entonces aparece el signo menos 1, y con esto obtenemos el resultado buscado. Bien, como siguiente ejercicio tenemos una multiplicación de un número complejo con otro, después una adición o sustracción de un número complejo, y eso hay que elevarlo a la menos 1. Recordemos que la notación de z a la menos 1 lo que también significa es 1 sobre z.
En general no se sabe o no se ha definido cómo se divide un número real entre un número complejo, pero lo que sí podemos hacer es dividir un número complejo entre un número real. Entonces lo que se acostumbra o se estila hacer es que si yo tengo un número complejo a más bi dividido entre c más di, pues yo lo multiplique esta fracción, esta relación de números complejos por el complejo conjugado del denominador, es decir, c menos di entre c menos di. Esto se hace con el siguiente fin. Veamos lo que sucede con el denominador. Tenemos que esto es c por c, pues nos queda c cuadrada, c de ci por c es más cd por i, di por c es menos cdi, y di por menos di es d cuadrada, y cuadrada, que es menos 1, con este menos que también se genera nos queda más. Esto, ahorita seguimos con el numerador, esto pues se puede simplificar a c cuadrada, y esta parte de aquí, pues si vemos, se cancela esta cdi con esta menos cdi y nos queda más d cuadrada. Entonces aquí en el denominador nos queda un número real. Entonces sí podemos dividir un número real, un número entre un número real. Entonces, bueno, de aquí continuando tenemos que es a por c es ac, a por menos di es menos adi, y bi por c es más bci, y bi por menos di es menos bd, y al cuadrado, que es menos 1, entonces nos cambia el signo, y esto lo podemos ver como ac más bd más bc menos ad por i. Y esto lo podemos separar en dos partes, una que es la parte real y la otra que es la parte imaginaria, pero vemos que la división se hace entre números reales, es decir, ac más bd es real, y como comentábamos, c cuadrada más d cuadrada también es real, y por otra parte bc menos ad, solamente eso también es real, dividido entre esto real, y pues ya podemos realizar la operación convencional. Es decir, esto se puede escribir como ac más bd entre c cuadrada más d cuadrada más bc menos ad entre c cuadrada más d cuadrada por i. Y entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria del número complejo dado de esta forma. Y así podemos realizar la división entre un número complejo, auxiliándonos de multiplicarlo por el complejo conjugado del denominador, y así hacer operaciones entre números reales para acompañar al final con el número imaginario i. Entonces, bueno, ya en nuestro problema tenemos que esto es pues vamos a realizar aquí la multiplicación. Nos queda que es i por menos 1 es menos i, menos i por i es i cuadrada, pero sacamos que es menos 1, es decir, esto más 1, menos, y pues esto ya habíamos
visto que esto se puede escribir también como el cuadrado del primero, que es 4, más el doble producto del primero por el segundo, entonces menos 2 veces el primero por el segundo son 10, entonces tenemos 20i por y más el cuadrado del segundo término, entonces tenemos que es 5 por 5 son 25, y cuadrada es menos 1, y menos por menos nos queda más, pero con el i pues nos queda menos 25, y esto pues hay que elevar a la menos 1. Ahora esto de aquí pues es menos i más 1 menos 4 más 20i más 25, y eso a la menos 1. Y esto es igual, ahora voy a escribirlo de la forma 1 entre, tenemos aquí que es 25 más 1 son 26, menos 4 son 22, y 20 menos 1 son 19i. Entonces, como comentamos anteriormente, este número, para poderlo expresar de la forma de parte real más parte imaginaria, pues vamos a multiplicarlo por su complejo conjugado. En este caso es 22, se cambia el signo, menos 19i entre 22 menos 19i. De aquí pues tenemos que este 22 19i queda por 1, entonces tenemos que es 22 menos 19i, mientras que en esta otra parte, conforme vimos, son las sumas al cuadrado de cada uno de los números. Entonces esto es 22 al cuadrado más 19 al cuadrado, y esto pues 22 al cuadrado más 19 al cuadrado es, de acuerdo a la calculadora, tenemos que es 22 al cuadrado, 19 al cuadrado, más 845. Entonces tenemos que esto es 22 entre 845 menos 19 entre 845i. Y este pues es el resultado esperado. Bien, ahora vamos a resolver este otro problema, en el cual lo podemos escribir primeramente como 5 entre 4 menos 3i, porque está elevado a la menos 1, más 10 entre 4 más 3i, porque también está elevado a la menos 1. De aquí una manera de resolverlo es sacar el común denominador, que serían 4 menos 3i por 4 más 3i, y pues resolverlo normalmente. Entonces tenemos que es este entre este, nos queda este por 5, entonces tenemos que 5 por 4 más 3i más, y por lo mismo este entre este nos queda este factor por 10, entonces tenemos que es 10 por 4 menos 3i. De aquí podemos observar que este número es el complejo conjugado de este otro. Entonces tenemos que en el denominador pues tenemos que es 4 por 4 son 16, y 3 por 3 son 9. Vemos que los productos cruzados, que es 4 por 3 12, nos queda menos, y 4 por 3 12 y nos queda más, y entonces se cancelan, y 3 por 3 son 9, más por menos es menos, pero el i por i cuadrada, que nos queda i cuadrada, hace que se convierta en más. Resolvemos, y entonces nos queda 5 por 4 20, más 5 por 3 15i, más 40
menos 10 por 3 son 30i. Y pues simplificamos, esto es 20 más 40 son 60. 30 negativo más 15 son menos 15 y por aquí tenemos que esto es 25. Entonces esto lo podemos escribir como 60 entre 25 menos 15 entre 25i. Eso se puede simplificar y esto es 12 quintos menos, y esto también se puede simplificar y son 3 quintos de i. Y este pues es el resultado que obtenemos. Bien, el siguiente ejemplo tiene estas sumas de i's elevados a la potencia. Entonces, antes de resolver el problema, me gustaría hacer una observación. Tenemos pues por una parte i, que ya hemos dicho que era la raíz de menos 1. Por otra parte tenemos que i al cuadrado habíamos obtenido que es menos 1. I al cubo lo podemos escribir como i cuadrada por i, para que nos quede justamente el cubo, pero i al cuadrado es menos 1, es decir, esto es menos i. Si nosotros tenemos i a la cuarta, pues eso se puede ver como i al cuadrado por i al cuadrado, que eso pues es menos 1 por menos 1, pues esto es igual a 1. Y si tenemos i a la quinta, pues yo lo puedo ver como i a la cuarta por i, pero ya la cuarta es 1 por i, pues nos queda i. Y esto así se puede hacer de forma recursiva. Entonces esto podemos verlo de esta manera. Y entonces la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, la potencia 4, la potencia 5, la potencia 6, la potencia 7, la potencia 8, 9, 10, 11, 12 y así consecutivamente. Y todas estas potencias nos van a quedar que es i. Todas estas potencias nos van a quedar que es menos 1. Todas estas potencias nos van a quedar que es menos i. Y todas estas potencias nos van a quedar que es 1. Entonces, con ese detalle ya visto, pues tenemos que i pues se queda de esta forma. I cuadrada, pues ya habíamos visto que es menos 1. I al cubo, quedamos que es menos i. E i a la cuarta, pues es 1. Y esto dividido entre 1 más i. De aquí tenemos que esto es i menos i, pues es 0. En i menos 1 más 1, pues es 0 en la parte real. Y esto dividido entre 1 más i. Vemos que esto es 0 entre 1 más i, lo que obtenemos que 0 entre número ya sea real o complejo, pues es 0, y pues ese es el resultado. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver este ejercicio. Es una i elevado a la potencia 26 restado a un número imaginario y eso dividido entre un número complejo. Entonces habíamos visto que para i teníamos esta secuencia i menos 1 menos i y 1. Estas son para las habíamos visto que se podía ver este ciclo,
y entonces teníamos que es a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces y a la 26 es igual a menos 1. Entonces tenemos que es menos 1 menos i entre, vamos a escribir primeramente el número real y después el número imaginario, y esto, como está dividido entre el número complejo, pues lo vamos a multiplicar por su complejo conjugado. Vemos que la parte real conserva el signo, pero la parte imaginaria es el que cambia de signo, que fue lo que habíamos comentado por definición. Este es un 1, no afecta la relación, pero nos va a servir para dividir la parte real de la imaginaria. Entonces tenemos que es menos 1 por menos 1, nos queda que es 1, y por i nos queda también que es 1. El signo que aquí debería quedar menos se cancela con el hecho de que i al cuadrado es menos 1. Ahora tenemos menos 1 por menos 1, pues es más 1. Menos 1 por i, pues tenemos que es más i. Menos i por menos 1, pues es más i. Menos por menos nos queda más, y nos queda que es i por i cuadrada. Y esto es i cuadrada es menos 1, vemos que se cancela con y nos queda que es 2i entre 2, y esto pues nos queda 2 entre 2 es 1, y nos queda simplemente la i. Y es el resultado de dicho número complejo. Y bueno, el último ejemplo, tenemos que ahora una relación de números complejos donde vemos que i está elevado a la 11. Una forma que podemos usar es que i a la 11 la podemos visualizar como i a la 4 por i a la 4, llevamos 8, y vemos aquí 3. Como vimos, i a la 4 pues es 1, entonces nos queda que es 1 por i al cubo, y pues 1 por 1 es 1, entonces nos queda i al cubo. Pero también vimos que i al cubo es igual a menos i. Entonces i a la 11 es igual a menos i. Entonces, reemplazando, tenemos que es 4 por i a la 11, que es menos i, menos otra i, entre 1 más 2i, y esto al cuadrado. Entonces simplificamos esto y nos queda que es menos 5i entre 1 más 2i, y eso elevado al cuadrado. Y lo que vamos a hacer pues es dentro del paréntesis del cuadrado va a ser multiplicar por el complejo conjugado del denominador, es decir, 1 menos 2i, tanto arriba como abajo, y todo eso pues está al cuadrado. De aquí tenemos que en el denominador ya lo hemos visto, con el complejo conjugado nos queda que es 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, y pues realizamos la operación de arriba, nos queda menos 5i por 1 es menos 5i, y tenemos menos por menos, nos queda más 5 por 2, 10 por i al cuadrado, ya que i por i es i al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Esto lo reducimos y nos queda que es i al cuadrado, quedamos que es menos 1, es decir, es menos 10 más 5i, y esto entre 5.
todo esto no se nos olvide, va al cuadrado. Y esto lo podemos dividir como menos 10 entre 5 más 5 entre 5 por i, y todo esto al cuadrado. Es decir, esto es menos 2 más 5 entre 5, 1 y esto al cuadrado. Y este pues se puede ver como menos 2 más i por menos 2 más i. Es decir, el mismo producto dos veces nos queda al cuadrado. Entonces tenemos que es menos 2 por menos 2 nos queda 4. Menos 2 por i es menos 2i. Menos 2i, menos 2 por i, pues nuevamente nos queda menos 2i. Y por i pues nos queda i cuadrada. Entonces esto nos queda que es 4 menos 4i, ya que 2 más 2 son 4. Y este pues tenemos que es menos 1. 4 menos 1 son 3. Y la parte imaginaria es menos 4i. Y con esto obtenemos el resultado del último ejercicio. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor de ponerla abajo del video. Hasta luego.